Cuando la vida de Will Smith parecía acomodarse después de tantos problemas, un nuevo golpe deja al desnudo su relación más que tóxica, de la que increíblemente parece no poder escapar. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, les doy la bienvenida a un nuevo video donde sigo aquí en Japón con una escenografía bastante simple, pero en unos días vamos a tener mejor escenografía, así que paciencia, muchachos. Como paciencia al parecer tiene de sobra Will Smith, lo que está pasando es increíble. Tuve que frenar mi vida para hablar de este tema. Esto es espectacular, es increíble. Nunca vi un hombre que se esté arrastrando o que lo estén arrastrando de la manera que están arrastrando a Will Smith por el barro. En los últimos días, Jada Pinkett salió a hablar de todo en una serie de entrevistas, y cuando digo todo me refiero a todo. Primero lo hizo con la revista People y después siguió en distintos podcasts y medios, pero lo llamativo fue que decidió contar todo tipo de detalles oscuros sobre su vida, desde su pasado como vendedora de sustancias hasta algunos momentos en los que pensó quitarse la vida. Pero, por si esto fuera poco, la cosa siguió escalando hasta un nivel inexplicable. Lo más llamativo de todo tiene que ver con lo que dijo alrededor de su relación con Will Smith y el secreto detrás de la cachetada a Chris Rock en los premios Oscar del 2022. Pero ¿por qué Jada está dando tantas entrevistas? Bueno, está promocionando el lanzamiento de su autobiografía llamada Worthy. Básicamente quiere decir algo así como que lo vale, que ella lo vale. Sí, ella vale, ¿no? Pero el que no vale un cuerno, al parecer, es Will Smith, Dios mío. La entrevista con la revista People comenzó por su infancia y ahí comentó que no había tenido mucha contención por parte de sus padres cuando era chica. Eso la llevó por caminos no tan buenos e hizo que ella se juntara con personas bastante turbias. Muchas de esas personas tenían mucho dinero, aunque no lo conseguían precisamente de formas honestas. I had young parents and I had parents that were addicted to drugs. When I was coming up, the drug dealers were the ones that had affluence, right? So that's what we readily saw as success. Así fue que con esas influencias ella siguió ese mal ejemplo de hacer lo que sea para conseguir dinero y encontró en la venta de sustancias una manera de sobrevivir. Sell drugs. I decided to sell crack cocaine and it helped me survive, you know. Mientras Jada pasaba por momentos muy difíciles, para el resto de la gente parecía que ella estaba en su mejor momento, pero su oscuridad interna era tal que en aquellos tiempos llegó a pensar en buscar acantilados o lugares en donde pudiera tener un accidente voluntario, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Por más que suene raro, después de todo, ella quería evitar que sus hijos pensaran que se había quitado la vida, entonces prefería hacer que su muerte pareciera un accidente. Al final, ella encontró en las plantas medicinales la solución para controlar sus pensamientos negativos y sobrellevar un poco su vida. People knew around me that I was very unhappy. They couldn't really figure out why. I was so miserable and I couldn't figure a way out besides death. Sin duda, lo más llamativo de la entrevista tiene que ver con la historia entre Jada y Will Smith. Por lo que contó, hubo varias veces en que decidieron separarse, por más que no lo anunciaran públicamente. Parece que la idea de divorciarse es algo que pasó por su cabeza en cientos, millones de ocasiones, y esto llevó a que ella se mudara varias veces lejos de Will. Obviamente, los rumores corrieron como el agua y mucha gente creyó entonces que tenían una relación abierta o algo parecido. De hecho, mucha gente pensaba que ella lo engañó. De todas formas, fue una decisión de la pareja guardar el secreto sobre lo que pasaba en su intimidad. As time went on, there were different stages in my marriage where Will and I decided we were not together and where we've gone and lived our separate lives. Y ahora la cara de Will Smith en esa entrevista que hizo con ella o en esa charla que transmitieron juntos, esa cara empieza a tener otros significados. Realmente la cosa era mucho más profunda, pero no lo estaban contando. Y acá es donde empieza a arrastrar a Will Smith por el barro. Con estas cosas que contó Jada, aclaró especialmente que ella era la que tenía ganas de separarse. Así que lo que mucha gente se está preguntando es si Will siempre estaba al tanto de esos distanciamientos o si Jada decidía todo por su propia cuenta. En la entrevista contó que su intención fue siempre la de querer mantener una amistad con Will. Incluso dijo que tenían un diálogo abierto y que después de todo la buena comunicación hizo que ellos siguieran casados por tantos años. It is not for the faint at heart, but I do believe that is why Will and I are still today married.
Pero a pesar de todo esto que ella cuenta, a más de uno le suena un poco raro, como si algo no cuadrara en todo lo que dice. Por cómo pasaron algunas cosas, pareciera que todo eso de la buena comunicación es más un cuento que otra cosa. Y otra vez, si fuera todo tan bien comunicado, ella no estaría saliendo a decir ciertas cosas que está saliendo a decir sobre Will, dejándolo mal parado. O si hay buena comunicación, pero a la tipa no le importa nada. Su ex, lo que sea. De hecho, todos podemos recordar uno de los momentos mediáticos de Jada Pinkett más escandalosos de los últimos años. Eso fue precisamente cuando Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock en la entrega de los Oscars y lo hizo supuestamente para defenderla, así que la gente de la revista People no pudo evitar preguntarle por ese momento. Cuando el videito se hizo viral, la mayoría pensaba que Will se había enojado por un chiste desubicado de Chris Rock, pero lo que en realidad había pasado fue que en 2016 Chris se había enterado que Jada no estaba con Will y la invitó a salir. En algún momento Will se enteró de esto y eso hizo que estallara de furia contra Chris Rock, así que aprovechó la excusa del chiste para cachetearlo. También hay que agregar que Chris Rock, después de que Jada no quiso salir con él, tomó la decisión de bromear sobre ella hasta el hartazgo. En la entrevista, Jada explicó que ella le había aclarado la situación a Chris y le dijo que no estaba separada definitivamente de Will. Sea como sea, esto fue hace bastante tiempo porque desde 2016 no volvieron a hablar hasta que se encontraron en los Oscars del 2022. And Chris he thought that we were getting a divorce. So he called me and he was like, hey. Problemas de salud mental, la relación con sus padres y la entrega de los Oscars. Lo importante de esta entrevista es que sumó mucha información sobre su relación con Will Smith y además tocó un tema bastante particular que es su profunda amistad con Tupac Shakur. Esto lo sabe todo el mundo, ella tenía una muy bonita relación con Tupac. Mucha gente dice que en realidad ella estaba enamorada y Tupac no. Ella dice que estaban los dos enamorados, pero Tupac nunca quiso estar con ella. Y no es que él quería estar solo. Tupac estaba con todo el mundo, hacía lo que quería. Mientras tanto, ella estaba enamorada de Tupac. Encuentro esto misterioso. Sobre su relación, Jada contó que desde el principio hubo mucha conexión entre ellos, aunque no sentían una atracción física. How can you feel so connected to someone of the opposite sex? De todas formas, parece que las cosas entre Jada y Tupac llegaron un poco más lejos en algún momento. En el podcast All the Smoke, Jada contó que Tupac le había pedido que se casara con él mientras estaba preso. Aunque suene todo un poquito raro, ella dijo que Tupac no quería que la relación entre ellos cambiara, solo que Tupac necesitaba a alguien que le hiciera compañía. When he asked me to get married, he was at Rikers. Because I promise you, he would have married me and divorced me as soon as his ass left jail. Cuando se viralizó en las redes sociales el comentario de Jada sobre la propuesta de casamiento, a mucha gente le pareció que había algo bastante raro dando vueltas. Recordemos que Tupac estuvo preso entre febrero y octubre del 95 y durante todo ese tiempo él estaba en pareja con Keisha Morris, con quien se casó el 29 de abril del 95. Por eso es probable que Jada haya mentido cuando dijo que Tupac le había pedido que se casara con él, o bien que le haya pedido casamiento a dos mujeres al mismo tiempo, alegando soledad cuando básicamente había dos minas. No había ni siquiera una sola, había dos. El mismo mes en que Tupac se casó con Keisha Morris, él dio una nota en la revista Vibe y mencionó a la gente que lo estaba apoyando mientras estaba preso. Entre las personas que nombró estaban Mickey Rourke, Madonna y por supuesto Jada Pinkett. Lo curioso es que evitó dar detalles sobre el contacto que había tenido con ella en ese momento. En cambio, se tomó el tiempo para hablar de su relación con Madonna. Otra forma de entender por qué Jada habló tanto de Tupac en sus entrevistas es que al referirse tanto a él, le bajó un poco el precio a su relación con Will Smith. Lo cierto es que Will, a principios del 95, se había separado de su esposa Sheree Zampino y si bien a Jada la conocía desde el año anterior, la relación entre ellos se fue haciendo más fuerte después de que él se divorciara. Así las cosas, no parece que Jada haya sido infiel a Will con Tupac, por lo menos en 1995, donde la historia es bastante dudosa, pero lo que no se sabe bien es qué pasó después de esa fecha. Otro dato importante que dio Jada en el podcast de Jay Shetty sobre Tupac es que él siempre opinaba algo sobre las parejas de ella, como si siempre tuviese algo que decir. Sin embargo, cuando ella empezó a salir con Will, parece que Tupac no tuvo nada que decir, como si Will le pareciera mejor que los candidatos anteriores que tuvo. But when I started dating Will, he didn't say anything, which meant to me, in his own way, he approved.
Como todos sabemos, Jada se separó de Will en el año 2016, pero aún así, todo el mundo se pregunta por qué no están divorciados. Ella explicó que seguramente sería fácil divorciarse y tener una relación con otra persona, pero la cosa es que ella sigue segura de que su relación con Will la hace conectarse con un aspecto divino de ella misma. Según dice, eso es algo que no podría encontrar con otra persona y Jada cree que a Will le pasa lo mismo. Si me preguntan a mí, es básicamente una cuestión de narcisismo tal, porque en cierta medida lo que ella debe creer es que ella es la que está haciendo que Will conecte con algo especial, ¿no? No es que ella gracias a Will. Entonces, en cierta medida es como, no, estoy aquí porque le hago el favor a Will Smith de seguir en su vida. Todo lo que está haciendo esta mujer parece completamente negativo. De hecho, agrego un dato sobre todo lo de los Oscars que no dije antes, perdón. Lo que también dijo Jada es que estaba completamente sorprendida. No entendía por qué Will Smith había subido al escenario a pegarle a este hombre y después cuando bajó decía, sacate el nombre de mi esposa de tu boca, sacate el nombre de mi esposa de tu boca, porque según ella no era esposa de Will Smith, ¿se entiende? No entendía por qué él estuviera diciendo esposa. Ella estaba increíblemente sorprendida. Y otra vez, así sutilmente, está lanzando cositas donde lo deja muy mal parado Will Smith como un ridículo, un loco, el pobre tipo que está detrás de ella como un perrito faldero. No hace nada para defenderlo. De hecho, recordemos ese video antiguo donde Jada estaba transmitiendo en sus redes sociales y lo grabó a Will, quien le decía que no quería salir, por favor, en ese directo porque las redes eran algo muy importante para él y ella seguía filmándolo. Y luego, ¿qué dice ella? Bueno, básicamente que está lidiando con un boludo y que no le importa un carajo lo que el tipo está diciendo. Narcisismo puro y duro. Te voy a grabar cuando quiera, como quiera, para mis redes sociales y si me decís que por favor no te grabe, tenés un problema vos y yo voy a seguir grabando. Y creo que esa escena que pudimos ver muestra bastante cómo debe ser esa mujer en la vida cotidiana. Sobre el final del podcast con Jay Shetty, Jada dejó en claro una vez más que no tiene una relación tradicional con Will. Además insistió en que los dos se pusieron de acuerdo para mantener cierta distancia por el bien de esa relación tan particular. And I think a lot of times that people just didn't know that we had agreed to not be together. Our marriage is not traditional. En el mismo podcast, el conductor leyó una carta de Will Smith donde él dio su opinión sobre el libro. Principalmente dijo que todo el libro le causaba un montón de sensaciones lindas y feas y por sobre todo lo sorprendía mucho. Además, opinó que Jada es una mujer con una mezcla rara entre fuerza y sensibilidad, pero lo que quedó clarísimo es que Will demostró que Jada le sigue importando como siempre, pese a que escriba libros donde aparecen cosas que él ni siquiera sabía o donde lo dejan a él mal parado. Obviamente estas entrevistas dieron mucho que hablar y los medios hicieron eco de esto. El diario New York Times sacó una nota para analizar distintos puntos de la biografía de Jada Pinkett y en ese mismo artículo también hay un comentario que Will mandó para dar a conocer su reacción sobre el libro. Will comentó que Jada había vivido una vida más al límite de lo que él creía y es más resistente e inteligente de lo que él pensaba. Claro que sí, Will, si te está boludeando en un nivel que nunca nadie se hubiera imaginado. Además, Will recordó que pasó más de la mitad de su vida con Jada y eso le creó una especie de ceguera emocional que le hizo perderse de muchos matices de la forma de ser de ella. Y con esto también en cierta medida está admitiendo que está un poquito atrapado en una relación que a fin de cuentas es más bien tóxica. Aunque ese mensaje al New York Times pueda hacernos creer que Will no estaba al tanto de muchas cosas de la vida de ella piensa lo contrario. En una nota con el portal Extra, ella dijo que Will está teniendo un aprendizaje en esta etapa de su matrimonio, en la que deciden estar separados y ser más independientes uno del otro. En la nota del portal Extra también hay una cita del libro de Jada que puede explicar por qué ella no quiere divorciarse de Will. Resulta que, por lo que ella contó en el libro, el día que Will le pegó la cachetada a Chris Rock en la entrega de los Oscars, ella se dio cuenta que siempre va a querer tener a Will en su vida. O sea, cuando Will cometió el peor error de su carrera es cuando ella dijo, este es el hombre que quiero al lado mío. No antes con todo lo maravilloso que el tipo era porque era el hombre más amado de Hollywood. Cuando hizo lo peor. Además, Jada explicó que fue a la ceremonia como si fuera una amiga de su marido y no la esposa. Sin embargo, después de la cachetada a Chris Rock, Jada sintió como que volvió a ser la esposa de Will.
nos ha salvado, estamos agradecidos. Más allá que hace 7 años que Jada y Will están separados sin divorciarse, parece que los dos siguen queriendo hacer cosas juntos. Por lo menos, según lo que contó Jada a Extra, parece que van a sacar juntos un libro con el título Don't Try This at Home, o sea, no intentes esto en casa. Además dijo que la posibilidad de divorciarse está completamente descartada, sobre todo porque siguen siendo compañeros de la vida. Aunque por momentos parezca que está todo tranquilo entre Will y Jada, los que la vienen pasando mal son sus hijos. Resulta que, por si el libro no fuese lo suficientemente revelador, Jada lo fue a presentar en un montón de programas y esto hizo que un montón de detalles sobre la familia se hicieran públicos, así que Willow y Jaden Smith no están muy contentos con la situación. Por lo que publicó el portal ET Online, los hijos de Will y Jada se sienten mal por su padre, obviamente. Mientras tanto, parece que mientras Jada hacía su gira de presentación del libro por un montón de programas y medios, Will trataba de pasar el tiempo con sus amigos y con sus hijos como para no sentirse como el culo. Por más que a la mayoría nos pueda sorprender todo lo que Jada Pinkett dijo sobre Will Smith, definitivamente lo más turbio que contó en su libro y en los distintos programas tiene que ver con su relación con Tupac Shakur. Si la propuesta de casamiento fue cierta o no, solo Jada lo puede saber. Si es mentira, lo terrible es que ella en su la memoria de alguien que realmente la consideraba una amiga y que además otra vez se murió hace muchos años, no puede defenderse. La amistad entre Jada y Tupac es pública hace ya demasiados años, así que no es nada nuevo que sí tenían una relación o una conexión un poco especial. En el libro de Irving Wallace, The Intimate Sex Lives of Famous People, o sea, las vidas íntimas sexuales de personas famosas, Jada había dicho que Tupac era uno de sus mejores amigos, casi como un hermano. Además explicó que tenían una relación de esas que se tienen una sola vez en la vida. Por eso es probable que Will Smith haya enfrentado una comparación constante con Tupac durante toda su relación. Y tan extraña es la cosa que en 2012 Willow Smith, o sea, la hija de Will y Jada, le escribió una carta a Tupac donde le pedía que por favor volviera de la muerte para hacer feliz a Jada. En ese momento, Jada todavía estaba con Will, pero evidentemente nunca dejó de recordar a Tupac una y otra vez como si fuera lo mejor que le pasó en la vida. Y encima le contaba a los hijos o lo hablaba todo el tiempo en la casa para que en la familia dijeran: mi madre está infeliz, que vuelva de la muerte Tupac es la única opción que tenemos. Lo que no se explica es por qué Jada no se la jugó por Tupac, ¿no? A principios del año 96, cuando él se divorció de Keisha Morris, en vez de apostar obviamente por esa relación con Will. Además, es difícil de entender cómo Will se pudo bancar estar casado con una tipa que estaba todo el tiempo pendiente de otro hombre. Algunos dirán que esto lo pudo sobrellevar porque Tupac estaba muerto. De haber estado vivo habría sido quizás mucho más difícil. Pero si ahondamos un poco más fino en algunas de estas entrevistas, vamos a encontrar un dato que hace ver todo un poquito peor. ¿Qué es lo que dijo Jada en resumen sobre su relación con Tupac? Que el rapero fue el hombre de su vida. ¿Eso entonces dónde deja a Will Smith? Bueno, Will Smith, el hombre con el que pasó más tiempo en toda su vida, no es el hombre de su vida. A esta altura de sus vidas, parece que lo importante entre Jada y Will es que las cosas estén claras entre ellos, por más que a todo el mundo nos confundan. Si sacan un libro juntos o si Jada saca otro libro, va a ser mejor que busquen la manera de no incomodar a sus hijos, porque nosotros como público damos igual. Pero por sobre todo, con algunas cosas medio extrañas, otras que parecen mentira, sus hijos la están pasando mal. Y eso a fin de cuentas es lo único que debería importar. La familia. Lo que yo pienso, lo que vos pensás, da completamente igual, pero lo que está claro es que hay una toxicidad ahí, hay un olor tóxico que ya me está quemando. Me está quemando, me quema. Contame vos qué opinás de todo esto. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito Sei, aquí desde Japón, en esta escenografía que no es escenografía nada. Y nos veremos la próxima. Paz.